Una agente detiene un coche, se da la vuelta un solo segundo y el conductor ha desaparecido por completo. What the? Sarah? Una persecución a toda velocidad termina cuando la furgoneta que huía se aparca sola, a la perfección, sin nadie dentro. ¿Qué ocurre cuando los profesionales más curtidos, entrenados para enfrentar nuestras peores pesadillas, se encuentran con algo que rompe por completo las leyes de la física? Desde mensajes de voz demoníacos hasta figuras sombrías gigantes captadas en cámaras corporales. Estas son 20 encuentros policiales aterradores que nadie puede explicar. Una mañana de primavera en Florida, un hombre entró a una comisaría con una petición inusual. Quería que documentaran los mensajes de voz que le había dejado su exesposa. 9 llamadas en ráfaga. Pero dentro de esas grabaciones había algo que no sonaba humano. Gritos guturales distorsionados. Súplicas desesperadas que mencionaban un asesinato. El hombre estaba paralizado de terror, incapaz de distinguir si esos lamentos pertenecían a su exesposa o a su pequeña hija. Los agentes fueron a casa de la mujer y la encontraron alterada, con los registros de llamadas ya borrados. La arrestaron en el acto por acoso. Cuando las imágenes policiales salieron a la luz, miles de espectadores quedaron convencidos de que algo no cuadraba. Llamaron al audio demoníaco, asegurando que una entidad hablaba a través de ella. Nadie pudo demostrarlo, pero nadie pudo explicarlo tampoco. ¿Qué crees que se captó en ese audio? ¿Un fallo tecnológico, un montaje o algo mucho más oscuro? Déjame tus teorías en los comentarios de abajo. La policía acudió a una casa donde un joven desafiaba toda lógica del cuerpo humano. La cámara corporal lo grabó trepando la barandilla de una escalera para estrellarse contra el suelo una y otra vez. Su familia contó que ya se había lanzado desde una terraza de unos 8 pies de altura. Y siguió igual incluso tras pasar por urgencias con una lesión en el hombro. Pero lo más perturbador era la quietud entre caídas. No hablaba. Miraba a los agentes con ojos vacíos, mientras sus manos se cerraban lentamente en puños. Sin aviso, se lanzó contra ellos. Hicieron falta varios agentes para reducirlo. Los médicos apuntaron a una hiperactivación del sistema nervioso, pero nada explica que alguien no sienta dolor al lanzarse desde alturas peligrosas, en silencio hipnótico. 2 hermanos se colaron en un instituto abandonado en Ohio, un lugar marcado por una historia oscura. Lo que más aterrorizaba a la gente era la llamada caja del pecado, una habitación de aislamiento totalmente a oscuras, donde antaño encerraban a los alumnos como castigo. Cayeron las primeras sombras de la noche y todo se descontroló. Una caja de espíritus escupió 2 palabras que helaron la sangre: varados, homicidio. Acto seguido, cada dispositivo electrónico que llevaban encima se agotó al mismo instante, como si algo los hubiera chupado de un solo tirón. A los toques fantasma y pasos sin origen, se sumaron 7 disparos claros en el exterior. Llamaron a la policía. Los agentes registraron los alrededores y no hallaron tirador, ni casquillos, ni víctima alguna. Todo apuntaba a una falsa alarma. Hasta que uno de los agentes oyó pisadas pesadas en la oscuridad y vio cómo una silueta se apartaba directamente del haz de su linterna. No se quedaron a investigar, se largaron al instante. Lo que habitaba aquel instituto jamás fue identificado. Una llamada por ruido en una fiesta de casa. Rutina pura, o eso parecía. Pero según los agentes iban recorriendo la vivienda, la cámara corporal captó algo que no se puede fingir. Cambiaron. Se frenaron en seco. Avanzaron pegados a las paredes, como si olieran algo que la lente todavía no alcanzaba a ver. Uno de ellos se acercó a la puerta de la cocina, y en el instante exacto en que cruzó el umbral, un colgador entero de utensilios, pesado, a tope de carga, se estrelló contra el suelo con una violencia brutal. La estancia estaba vacía. Nadie, absolutamente nadie, junto a la estructura. Demasiado perfecto para ser casualidad. Parecía calculado, como si algo invisible llevase agazapado allí dentro
esperando a que diera un paso al frente. ¿A qué hora te estás viendo esto? ¿Crees que el estante cayó por una casualidad bizarrera o había algo esperando a ese agente en la cocina? Déjame tu teoría abajo. Un hotel recibió llamadas desesperadas. Gritos salían de la habitación 209, que estaba completamente vacía. El guardia John fue a investigar mientras su compañera Amy seguía la radio. Al llegar, escuchó los gritos él mismo. Amy los confirmó por el comunicador. Convencido de que alguien corría peligro, desoyó la orden de esperar a la policía y entró. Dentro, puerta cerrada con llave, habitación vacía, muebles pesados volcados, moqueta arrancada, ducha corriendo. Una forma blanca se deslizó afuera al entrar John. Impresionante. Hasta que examinas los detalles. La grabación era alta definición panorámica, tecnología que ningún hotel de gama media usaba entonces. Ángulos cinematográficos, audio mezclado profesionalmente. No era paranormal, un montaje publicitario de un cineasta independiente, que luego lo admitió. Terry, investigadora paranormal, entró en un mausoleo donde su compañero Josh había trabajado como guardia nocturno. Fue sola, retransmitiendo todo en directo mientras Josh esperaba fuera. Apenas cruzó la entrada, el edificio le pareció equivocado, opresivo, denso, como si el aire mismo pesara. Encontró una luz encendida con el interruptor en posición de apagado. Los pasillos retorcidos empezaron a desorientarla, convirtiendo un simple recorrido en un laberinto. Un grito de mujer desgarró la oscuridad, tan nítido que Josh lo confirmó desde fuera a través de la emisión. Terry giró la cámara y se quedó paralizada. Al fondo del pasillo, una figura oscura permanecía inmóvil, observándola en silencio. Josh le gritó por la radio que saliera. Salió temblando y llegó a salvo. Nadie sabe quién gritó, qué estaba ahí, ni cómo brillaba esa luz sin energía. Pero no toda presencia pertenece a un desconocido. A veces se aferra al lugar de un crimen inconfesable. Antes de que Chris Watts confesara haber asesinado a su esposa embarazada, Shannon, y a sus 2 hijas pequeñas, la policía registró su casa de Colorado. Una vivienda que parecía completamente normal, pero los agentes notaron algo profundamente perturbador desde el primer momento. Junto al armario de Shannon, varios oficiales escucharon algo imposible de ignorar: la risa nítida de un niño pequeño. El perro de la familia empezó a ladrar como loco hacia una esquina vacía, mordiendo el aire como si algo invisible estuviera ahí. Las grabaciones captaron un susurro apenas audible, 3 palabras que no tenían sentido en una casa vacía: "Este es nuestro hogar". Y lo más escalofriante, la cámara corporal registró una pequeña sombra oscura cruzando a toda velocidad una de las habitaciones infantiles. Muchos creen que la violencia de lo ocurrido dejó una marca imborrable en ese lugar, una huella que se niega a desaparecer. La maldad humana puede perseguir una casa, pero el siguiente caso desafía las propias leyes de la física. Existe una grabación tan desconcertante que aún hoy se debate si es real. Una agente detuvo a una conductora llamada Sarah en un control rutinario. Hablaron con calma, comprobó que estaba sobria y le pidió que esperara en el coche. Volvió a la patrulla a verificar las placas. El registro estaba caducado. Segundos después, regresó a la ventanilla y lo que vio la heló. El asiento estaba vacío. Sarah había desaparecido. En ese coche no había dónde esconderse, ni tiempo para que alguien se esfumara sin ser visto, justo bajo los faros de la patrulla. En cuestión de segundos, una mujer viva dejó de existir. La agente se quedó inmóvil, mirando un asiento que no debería estar vacío. Esto salió en la web oficial de un departamento de policía de Texas. La dashcam arranca como persecución de manual. 2 agentes siguen a un coche a toda velocidad por un tramo oscuro y solitario. De pronto, el fugitivo se orilla con suavidad y se detiene por completo. Los agentes se acercan, armas en mano, esperando al sospechoso. El coche estaba vacío, motor apagado y frío, puertas cerradas desde dentro.
Ni rastro biológico del conductor, nadie agachado atrás, ninguna explicación. Un vehículo no puede hacer maniobras evasivas, recorrer kilómetros y estacionarse solo sin nadie al volante. Pero eso es lo que muestra la grabación. Los agentes se quedaron mirando aquel vehículo fantasma que los había arrastrado a una persecución completa. ¿Quién o qué conducía esa furgoneta? ¿Alguna vez has visto un vehículo fantasma en la carretera? Cuéntalo en comentarios. Una inquilina recién mudada encontró la puerta abierta de par en par y llamó a la policía. 2 agentes acudieron por presunta invasión. Dentro, una casa a oscuras, casi sin muebles. Iniciaron un registro táctico de rutina, avanzando entre las sombras. Pero la casa empezó a reaccionar. Las puertas interiores se abrieron solas, chirriando, siempre justo cuando los agentes llegaban a cada una, como si algo les abriera paso desde dentro. Entonces llegó lo peor: pisadas fuertes, nítidas, pesadas, resonando directamente detrás de ellos. El sonido inconfundible de una persona grande caminando. Giraron en redondo al instante, armas en mano, los reflejos de combate en automático. El pasillo a sus espaldas estaba vacío. Una y otra vez las pisadas volvían, y una y otra vez no había nada. Ni intruso, ni corriente, ni animal, ni explicación. Su entrenamiento les gritaba que alguien estaba ahí, pero jamás lo hubo. A las 3 de la madrugada, Francisco Hernández, vigilante de 32 años, ultimaba su ronda en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Sonidos extraños surgieron de una zona que debería llevar horas desierta. Siguiendo el protocolo, tomó su linterna y subió a un avión vacío. Ni tripulación, ni pasajeros. Avanzó despacio por la cabina oscura, barriendo los asientos con la luz. Al llegar al fondo del pasillo, junto a la galería y los baños, el as captó algo. Una sombra tridimensional, con volumen real, asomando tras un tabique. La figura lo estudió un instante antes de desvanecerse en la oscuridad. Pese a años de entrenamiento, Hernández se quedó temblando. Salió del avión convencido de que aquello no pertenecía a este mundo. Las imágenes se publicaron después para demostrar que su experiencia fue real. Un grupo brasileño de investigación paranormal regresó a una carretera tristemente famosa por sus accidentes mortales. Allí había perdido la vida una mujer en un choque, y la leyenda local aseguraba que su espíritu seguía atrapado en ese tramo, obsesionado con un joven del equipo llamado Yuri. Explorando el bosque cercano, escucharon un grito desgarrador que no podía haber salido de una garganta humana. Siguieron el sonido hasta un viejo pozo, y junto al agua encontraron un anillo que, según creían, mantenía el alma de la mujer atada a nuestro mundo. El plan era quemarlo para liberarla de una vez. Pero al empezar a retirarse, la temperatura se desplomó de golpe, un frío helado sin ninguna explicación natural. En medio del caos, Yuri desapareció. Lo encontraron mucho más adentro del bosque, arrodillado y en estado catatónico. Tenía las manos cubiertas de sangre, aferrando el anillo maldito. Y lo más perturbador, no recordaba absolutamente nada de lo que le había ocurrido. Hay casos que te hacen cuestionar todo. Un guardia de seguridad trabajaba solo en el turno de noche del histórico Arsenal de San Francisco, un edificio enorme que parece un castillo, con siglos de historia militar, un lugar donde el silencio mismo parece tener peso. Durante su ronda por las enormes salas de entrenamiento vacías, algo le llamó la atención. Una puerta de acero reforzado, pesadísima, completamente abierta. Pero no fue eso lo que le heló la sangre. Fue lo que había justo detrás. Apuntó su cámara hacia aquella puerta negra como el carbón. La lenta revelación fue aterradora. Una sombra colosal, una figura inmensa agazapada en silencio, justo donde la luz no alcanzaba. No se movía, solo observaba, esperaba. La inmensidad del edificio y todo lo que había ocurrido allí hacían que el terror fuera aún más aplastante. El guardia no dio un solo paso adelante.
Dio media vuelta y abandonó su puesto inmediatamente. Hasta hoy, nadie sabe qué abrió esa puerta ni qué se mantenía de pie en la oscuridad al otro lado. ¿Crees que el guardia hizo bien en irse o debería haber investigado a esa sombra gigante? ¿Tú qué habrías hecho en su lugar? Déjamelo en los comentarios. La mañana de Navidad en el centro de Nashville, Tennessee, una autocaravana aparcada junto a un edificio de telecomunicaciones empezó a emitir un mensaje escalofriante. Por sus altavoces, una voz robótica femenina pedía a los vecinos que evacuaran, mientras una cuenta atrás marcaba 15 minutos para la detonación. Y entre aviso y aviso, sonaba la canción Downtown, de 1964. La policía se lanzó a despejar las calles a toda velocidad, corriendo contra el reloj con esa banda sonora de pesadilla de fondo. La explosión arrasó más de 50 edificios, pero gracias al heroísmo policial, la única víctima fue el propio artífice, Anthony Quinn Warner, de 63 años. Los investigadores retrataron a un hombre aislado, consumido por teorías conspirativas y un deterioro mental evidente, convencido de que existían entidades cambiantes y amenazas extraterrestres. Semanas antes había regalado su casa y su coche. Prometió que el mundo jamás le olvidaría, pero su verdadero motivo sigue siendo un enigma que nadie ha logrado resolver del todo. En las afueras de Chicago, la cámara del salpicadero del sargento Anthony Manino grabó una de esas escenas que te detienen el corazón. Circulaba a toda velocidad por una autovía de varios carriles cuando divisó una pequeña silueta sobre el asfalto. Pensó que sería algún perro callejero, pero el instinto le gritó que algo no cuadraba, y en cuestión de segundos lo comprendió. Era un niño de 2 años, caminando directamente hacia el tráfico. Sin pensárselo 2 veces, Manino se lanzó a la calzada y usó su propio cuerpo como escudo entre el pequeño y los camiones que venían por detrás. Lo recogió en brazos apenas segundos antes de lo que habría sido un atropello mortal. Las imágenes te dejan una pregunta inquietante. ¿Cómo acabó un niño solo en una autovía? Minutos después llegó su madre. Los investigadores descubrieron que la familia vivía a solo 2 manzanas. Patrullando al anochecer junto a un bosque espeso, un agente solitario escuchó algo que lo dejó paralizado en seco. De la hierba alta, empezaron a brotar unos lamentos que erizaban la piel. No pertenecían a ningún ser humano. Con el arma en mano, se acercó con cautela a la maleza que se movía y lanzó las órdenes reglamentarias, exigiendo una y otra vez que quienquiera que estuviera oculto saliera y se mostrara. Nadie respondió, pero la hierba se agitó con violencia, y lo que hubiera allí dentro soltó un gruñido grave y profundo, que no coincidía con ningún animal conocido en la zona. Ese sonido primario le rompió toda la compostura táctica a la gente. Aquello no era un sospechoso, ni un coyote, ni un perro callejero. Aterrorizado, pidió refuerzos por radio a gritos, pero ni siquiera con varias patrullas en el lugar, la criatura salió. Se mantuvo oculta entre la hierba. Las imágenes se cortan de golpe, y la identidad de lo que gruñía sigue siendo un enigma que los criptozoólogos no han logrado resolver. En una taberna histórica, los guardias nocturnos notaron que los objetos del sótano aparecían movidos sin explicación. Sin saber qué estaba pasando, instalaron una cámara oculta. Una noche, la lente captó algo aterrador. Un rostro perfectamente definido emergiendo de la oscuridad justo bajo la escalera. Al ver las imágenes, los propietarios quedaron convencidos de que una presencia oscura o algo demoníaco habitaba allí. Hasta hoy, el destino de ese sótano y lo que acecha en sus sombras sigue siendo un misterio completo. Imagina un auditorio escolar completamente iluminado, lleno de estudiantes y profesores ensayando una graduación. Todo transcurre con normalidad mientras el director ensaya su discurso en el escenario. De repente, una pesada puerta de madera se abre sola con una fuerza sorprendente. Su reacción: se lo toma con calma
y lo achaca a un cambio de presión del sistema de ventilación. Una explicación razonable. La sala entera respiró aliviada, pero esa tranquilidad duró apenas unos segundos. Sin previo aviso, la gorra de graduación que llevaba puesta un estudiante fue arrancada de su cabeza por una fuerza invisible, saliendo disparada por los aires en una trayectoria que desafiaba la gravedad y cualquier corriente de aire. La atmósfera distendida se desmoronó en un silencio atónito e inquietante. Nadie daba crédito a lo que acababa de presenciar. Después, un alumno grabó un video demostrando que esas puertas pesadas no tenían ningún mecanismo automático. No había máquina, ni viento, ni causa lógica alguna. El incidente sigue sin explicación. ¿Cómo explicas lógicamente que una gorra salga volando de una cabeza sin hilos ni viento? Si tienes una explicación convincente, quiero leerla en los comentarios. Un explorador ruso se adentró en un bosque remoto, buscando un búnker militar abandonado, del que llevaban años circulando leyendas de actividad paranormal. Entró solo, abriéndose paso entre muros de hormigón agrietado, tuberías oxidadas y escombros. Tras varios minutos encontró un pasadizo al exterior, a la seguridad. Pero en lugar de marcharse, decidió explorar una sección adyacente en completa oscuridad. Casi de inmediato, el ambiente cambió. Su micrófono registró una caída brusca del sonido ambiente, como si la presión de la habitación hubiera cambiado. Dirigió la linterna hacia un pasillo a oscuras y el haz reveló una figura humanoide, alta y apenas definida, materializándose lentamente en una puerta lejana. Su escepticismo se desintegró al instante. Salió corriendo sin mirar atrás, dejándolo todo. La grabación quedó como prueba perfecta de que hay cosas que existen más allá de lo que la lógica puede explicar. Y si crees que estos encuentros aislados son las únicas veces que la realidad se ha roto ante una cámara, espera a ver las anomalías que desafían la física y los pasajeros que desaparecen en los lugares más vigilados del planeta. Haz clic en el video de tu pantalla ahora mismo para presenciar grabaciones de seguridad aeroportuaria con una probabilidad de 1 entre 1000 millones que solo verás una vez en la vida. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.